Bien, muy buenos días, señores estudiantes. Saludos y bendiciones en este nuevo día. Pues teniendo en cuenta la observación de Carla, es muy cierto de que ese día hubo muchísima interferencia. Precisamente por eso no he querido subirles la clase, porque en realidad no se entiende absolutamente nada, no se escucha nada. Y en virtud de eso, pues voy a tratar de resumir, como le decía ella, en los primeros 15, 20 minutos de la clase, lo que se veía precisamente en alternancia, ¿verdad? No es desconocimiento para ustedes de que ha habido inconvenientes no solamente de audio, también hay inconvenientes en la cámara, bueno, hay inconvenientes incluso de acceso a la diadema y a lo demás. Entonces ya eso se está resolviendo. Esperemos que en el transcurso de esta semana de verdad eso logre definirse para el bien de todos y para que sigamos avanzando en este proceso, no solamente de alternancia, sino un proceso académico que estamos empezando. Bien, entonces voy a ser bastante categórico, bastante concluyente. Lo último que trabajábamos en alternancia le llamábamos ley combinada. Voy a decir aquí las características, lo que me identifica una situación para resolver por ley combinada. ¿Y qué significa ley combinada? La palabra combinada precisamente se refiere a una mezcla, ¿cierto? Es lo primero que hay que relacionar. Esa ley combinada es una unión de tres eventos independientes. ¿Cuáles? En ley combinada se unen tres situaciones. Número 1, se une ley de Boyle, o se tiene en cuenta lo que propone Boyle-Marriott. Se tiene en cuenta lo que propone Charles Gay-Lussac y se tiene en cuenta lo que propone Gay-Lussac. Esas tres situaciones suceden en un escenario bien distinto. ¿Cuál? En el que ninguna de las tres magnitudes que hemos visto anteriormente se mantiene constante. ¿Cuáles? Ni el volumen, ni la presión, ni la temperatura en esta situación va a estar constante, porque las tres cambian. ¿En qué sentido? Tal cual lo proponen estas tres primeras leyes. ¿Qué propone Boyle-Marriott? Que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Ya lo habíamos trabajado. ¿Qué propone Charles Gay-Lussac? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. También lo habíamos visto. ¿Qué propone Gay-Lussac? Que a mayor presión, mayor temperatura, lo que sucede en el funcionamiento de una olla a presión. Si nos damos cuenta que aquí intervienen tres magnitudes: volumen, presión, temperatura. Mira, volumen con presión, aquí se repite volumen con temperatura y aquí se repite temperatura. Entonces, ¿qué se une? Se une en un cuadro hipotético la confluencia de estas tres situaciones, porque la segunda característica importante de la ley combinada, además de entender que es un escenario de 6 posibles variables, ¿cuáles? Volumen 1 y 2, presión 1 y 2 van 4, temperatura 1 y 2 van 6. Si eso se cumple en ley combinada, es porque mínimo en una ley combinada me deben dar 5 datos, ya no 3 como en las 3 leyes anteriores. Una situación me tiene que dar mínimo 5 datos para poder ubicarme en esta ley. ¿Por qué 5 datos? Por lo siguiente: si es combinada, debe darme una sola
ecuación, no 3 de manera independiente. ¿Cuáles 3? Boyle me da una, Boyle y Marriott me da una, Charles Gay-Lussac me da una y Gay-Lussac me da otra. No, en esta combinada me resulta una igualdad, claro, porque es una ley, ¿cierto? ¿Cuál es esa igualdad? Bueno, para mí sería muy fácil decirles cuál es la igualdad, pero la idea es de que nosotros podamos deducir con el análisis por qué se llega a esa igualdad. ¿Cómo llegamos a la igualdad? Según Boyle y Marriott, volumen 1 por presión 1, volumen 1 por presión 1, como son inversos, es igual al volumen 2 por la presión 2. Ya lo habíamos trabajado. Voy, mira que vamos en orden. Voy. ¿Qué me dice Charles? Charles me dice, volumen y temperatura son directamente proporcionales. Entonces, volumen 1 por temperatura final cambiará en el mismo sentido en que el volumen final lo haga con la temperatura inicial. Charles Gay-Lussac, directo. Mira que la escritura es distinta a lo inverso. Y Gay-Lussac me establece que las presiones y las temperaturas pues son iguales. Presión 1 por temperatura 2. Vaya revisando sus anotaciones. De pronto me equivoque. Es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Sí, profe, pero ahí no está una sola igualdad. Precisamente es lo que vamos a deducir ahora. De estas 3 cosas independientes, al combinarlas, me tiene que dar una sola. Y para que me dé una sola, yo tengo que relacionar las 3 magnitudes en una misma expresión. O sea, ¿cómo es el volumen y la presión? Entonces yo me voy aquí. El volumen y la presión es inverso. Pero me doy cuenta de una, que la presión y la temperatura son directas. Y mira que aquí se está repitiendo presión 1. Y mira que aquí se está repitiendo presión 1. ¿Sí ves? Si el volumen es inverso a la presión, como me propone Boyle y Marriott, Gay-Lussac me dice, bueno, la presión es directo con temperatura. ¿Y qué observo? Que el volumen 1 quedaría con la temperatura 2 porque es directo, ¿sí ves? Volumen 1 se repite aquí, temperatura 2 con volumen 1 son directos. Entonces llegamos a la primera parte del término de la ecuación o ley combinada. ¿Cuál? Volumen 1 por presión. No, no voy a copiar porque no me alcanza el espacio. Voy a copiarlo aquí abajo. Me queda volumen 1, perdón. Volumen 1 por presión 1, que son inversos. ¿Cómo es la presión con la temperatura según Gay-Lussac? Directo, ok. Entonces, por temperatura 2, porque la presión y la temperatura son directos. Mira que me queda este término exactico como lo estamos escribiendo acá. Profe, ajá, ¿y el volumen y la temperatura cómo son? Mire, volumen y temperatura 2 son directos. Mira lo que me está diciendo Charles Gay-Lussac. Ah, ok, entonces eso va a ser igual a el volumen y la presión siguen siendo inversos. Volumen 2 por presión 2. Por presión 2. ¿Y cómo es la presión final con respecto a la temperatura? Sigue siendo, ¿cómo? Directo. Entonces, temperatura 1. Mira que este término, lo voy a cerrar aquí en blanco, también nos queda exactico en el segundo término. Presión 2 por temperatura 1. ¿Y qué le pasa a los volúmenes con las temperaturas? Son directamente proporcionales. Mira lo que me dice aquí. Al combinar esos 3 postulados en uno solo, me queda la ecuación de estado, que es esa que estoy encerrando en blanco, en donde se conserva que el volumen y la presión son inversos, que la presión y la temperatura son directos y que el volumen y la temperatura son directos.
tanto en las situaciones iniciales como en las situaciones finales. Lógico, si yo saco cuentas, voy a entender, no es que de Boyle yo me tengo que memorizar 4 fórmulas. Volumen 1, 2, presión 1, 2. En Charles me tengo que memorizar 4 fórmulas, ya van 8. Porque volumen 1, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2. Y en Gale usa otras 4, ya llevaríamos 12. Sí, pero fíjate que aquí me proponen solo 3 valores para encontrar un cuarto. Lo mismo que aquí, lo mismo que aquí. Y en combinada no. Mínimo tienen que darme 5 datos para encontrar un sexto valor. ¿Por qué? Porque hay 6 magnitudes, 2 volúmenes iniciales finales, 2 presiones iniciales finales, 2 temperaturas iniciales finales. Para el despeje de aquí aplico matemáticas sencillas. Para no gastar tiempo, yo no voy a hacer el despeje de esas 5 expresiones. Yo les decía ya, hagamos 3. Volumen inicial, presión inicial, temperatura final, para que no sea todo inicial. Vamos a hacer 3 aplicando matemáticas sencillas. ¿Qué observo? Si me piden volumen 1, que la presión 1 y la temperatura 2 multiplican al volumen 1. Entonces, este término completico pasará a dividir a este otro lado. Por eso el volumen 1, si aplicamos ese análisis, me va a quedar de la siguiente forma. Volumen 2 por presión 2, por presión 2, que son inversos, por temperatura 1, que son directos. Mira que ese término me queda exactico. Volumen 2, presión 2, temperatura 1. ¿Sobre quién? Presión 1 por temperatura 2, que pasan a ser la operación contraria que hacían acá. Presión 1 por temperatura 2. ¿Qué queremos recordar? Que si me preguntan... Sí, señor. Eso no es todo lo que estamos dando el lunes presencial. Exacto. Estoy recordando porque hay algunos que en ese momentico no escucharon bien, entonces estamos haciendo como una especie de recopilación de esto. ¿Vale? Ok. ¿Ya? Listo, sí, señor. Si me preguntan por el volumen, la unidad típica, o como decían en 10º grado, la unidad patrón del volumen es litros. Dado caso, me preguntaran por presión 1, usted puede despejarlo de aquí, matemáticamente lo puedes hacer. O, si te queda más fácil, despéjalo de acá, presión 1. Este término queda exactamente igual. Volumen 2 por presión 2 por temperatura 1. Todo esto está multiplicado. Volumen 2 por presión 2 por temperatura 1. Sobre, me voy acá, volumen 1 por temperatura 2. Volumen 1 por temperatura 2. Recuerde que V es volumen, no es velocidad. Y la presión, que es una de las magnitudes más diversas, la puedes trabajar o en atmósferas, dado caso la situación lo indique, o voy a recordar la última, Torricelli. Profe, sí. Disculpe por interrumpirlo. Los hermanos Sierra de que no pueden entrar a la clase porque no les llega la invitación al correo. Bueno, entonces, ellos están, ¿tú tienes contacto con ellos ahorita? ¿Sí? Sí, estoy hablando con ellos. A ver, dile que voy a copiar el link de la clase y lo voy a mandar al grupo para que a partir de ese link puedan ingresar. Aunque se me hace raro porque si no les llega es porque los correos me los mandaron mal o algo así. No, profe, lo que pasa es que a muchas personas no les sale como que hoy hay clases, o sea, no les llega la notificación del correo, sino que
nosotros mismos tenemos que entrar al calendario de Google. Y si sale planificado. Claro, así es. Es que, a ver, ustedes de esto saben, años luces más que yo. Muchísimo. Miren, usted no tiene por qué entrar al correo. Usted desde su correo en la herramienta de calendario, a usted le debe aparecer esto. A usted le debe aparecer esto donde estamos aquí. Simplemente estamos aquí en clase, yo le doy clic aquí y mira, me aparece un email con Google y ya, no más. Sin embargo, de pronto ellos están haciendo el proceso contrario. Vamos a mirar aquí. Me disculpan un segundo para solucionar ese problema. Igual estamos apenas comenzando clase. A ver, me disculpan un montón de cosas aquí. No me aparece. Grupo. Segundito. No aparece aquí. A ver. Ya le envié el link a la señora Janit para que se conecten desde ahí. Bien, en ese sentido, decíamos nosotros que dado caso nos preguntasen por presión en cualquiera de esas 4 unidades, ya sean atmósferas, centímetros de mercurio, milímetros de mercurio o Torricelli, lo que se pueden hacer ahí. Si nos solicitan temperatura final, nos vamos a la ecuación original, que sería esta. Me estarían preguntando por este señor, dado caso. Y entonces, este término, como hemos venido diciendo, pasará a dividir al otro ladito. Encontraríamos que debería ser volumen 2 por presión 2 por temperatura 1 sobre ¿quién? Volumen 1 por presión 1. Volumen 1 por presión 1. A diferencia de presión, usted sabe que la temperatura la expresamos ¿en qué? En Kelvin. Y así pudiésemos nosotros despejar el resto de las otras 3 eventualidades, ¿verdad? Pero es igual, el procedimiento es igual, lo que estamos multiplicando va a pasar a dividir. Analizamos también en esa clase presencial de que en algunas situaciones matemáticas como esta, por ejemplo, vamos a proponer aquí a ver si ya la señora pudo resolver la situación. Nos dice, por ejemplo, vamos a colocar aquí un asterisco para indicar que es una aplicación. Asumamos lo siguiente. Me hablan del volumen inicial, del volumen final, temperatura inicial, temperatura final, presión inicial.
no me dicen nada de la final. Asumimos que es la pregunta. Asumimos que es la pregunta. En ese sentido, David Romero. David, ¿me escuchas? David, ¿me escuchas? Hola. Alejandra, ¿me escuchas? Sí, profe. Ale, cuéntame una cosa. Me asusté, yo dije, ¿qué pasó? Se me fue la señal o algo. No escuchaba nada. Ale, cuéntame una cosa. De estas 5 magnitudes que están aquí, ¿cuál nos hace falta? ¿Cuál nos hace falta? La presión 2. Ok, o sea que de eso es lo que nos van a preguntar, ¿cierto? Entonces, sí. asumamos los siguientes valores. Supongamos que el volumen 1 sea de 1000 litros. 1000 litros. Que el volumen final O2 sea de 500 litros. ¿Qué observamos? Que hay una disminución del volumen. Pero como yo sé que si los volúmenes disminuyen, entonces las temperaturas hacen exactamente lo mismo. Entonces yo voy a proponer aquí que el valor de la temperatura 1 fuese de 30 Kelvin. Si la ley se cumple con respecto a los volúmenes, entonces la temperatura 2 debería ser 15 Kelvin, porque disminuye a la mitad, debido a que 500 es la mitad de 1000. Pero, como Alex nos comentó y muy bien, que la presión final era la que no me decían, no me decían nada de la presión final, asumamos que esa es la pregunta. Me dicen que la presión inicial era de 100 atmósferas. Ya aquí estamos en el escenario de ley combinada. Razón, hay 5 datos. Me preguntan por presión final. No me la dan, asumo que es la pregunta. Entonces yo empiezo, antes de meter lápiz a eso y de calculadora, y antes de ponerme a trabajar ejercicios gráficos, yo miro y comparo lo que puedo comparar. Y para comparar, debo tener el inicial y el final. Entonces yo comparo volúmenes, lo puedo hacer. Comparo temperaturas, lo puedo hacer porque los datos están completos. Los que no están completos son las presiones, pero yo puedo deducir qué va a pasar. ¿Cómo lo haremos? Ya lo hicimos. Los volúmenes disminuyeron. De 1000 pasó a 500. Las temperaturas disminuyeron. Es correcto, porque volumen y temperatura son directos. Ahora, si las temperaturas aumentan, ¿qué le pasa a las presiones? Según esto que recordamos aquí, según Gay-Lussac, la presión es directa a temperatura. Ok. Si la presión es directa a temperatura y la temperatura disminuye, pues las presiones deberían disminuir. Yo te diría sí, pero no me puedes relacionar temperatura con presión solamente. ¿Y qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con el volumen? Como los volúmenes disminuyen, las presiones tendrían que aumentar según ley de Boyle. Mira lo que decíamos aquí. Volumen es inverso a presión. Si el volumen es inverso a presión, como me lo están proponiendo en este ejercicio hipotético, volumen disminuyó a la mitad, las presiones se duplican. Entonces tú aquí puedes pensar ya en 2 opciones. Número 1, que la presión aumente probablemente. Bueno, vamos para no escribir tanto, vamos a simbolizar. Que la presión aumente, voy a colocar punta hacia arriba.
Es probable si tú me relacionas volumen y presión. Pero puede suceder si me relacionas presión con temperatura, que la presión, como las temperaturas disminuyen a la mitad, la presión disminuya. Ya hay dos posibles respuestas. Si me comparas dos leyes independientes, incluso puede darse un tercer escenario, ¿cuál? Hipotéticamente, que la presión se mantenga constante. ¿Cuál será? No lo sé. Eso me lo dice el análisis. El resultado me lo va a dar la matemática. ¿Qué le debería suceder? Pero tenga en cuenta que habíamos dicho al principio que al combinar esta obteníamos 5 datos, pero de esos 5 datos algunas cosas se podían cumplir, otras no, ¿cierto? ¿Cuáles se cumplen? Eso es lo que me va a decir precisamente la matemática aquí. En ese sentido, presión 2, que es lo que no me dice cómo nos quedaría despejada. Hágale. Como dicen por ahí, se le tiene ese despeje. Me voy aquí porque eso no es necesario memorizarlo. Me voy aquí. Presión 2. Volumen 2 y temperatura 1 multiplican a la presión 2. Van a pasar acá a dividir. Entonces, al despejarlo, encontramos que volumen 1 por presión 1 por temperatura 2, que me queda exactico, sobre volumen 2 o final por temperatura inicial. Vamos a mirar si despejamos bien. Volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 sobre volumen 2 temperatura 1, porque voy a hallar expresión final. Vamos a ver si nos quedó igual. Sí. Y como dicen los matemáticos buenos, reemplacemos. ¿Cuánto vale el volumen 1? 1000 litros. Vale el volumen 1, 1000 litros. La presión inicial, la única que tenemos, ¿cuánto vale? Regresamos a los valores y me dice que son 100 atmósferas. ATMs. Atmósferas. Y la temperatura 2. La temperatura 2 es de ¿cuánto? 15 Kelvin, ¿cierto? 15 Kelvin. Sobre, segundito, el volumen 2, que es 500 litros, por la temperatura 1, que vamos a ver cuánto es. Me regreso a los valores. 15 Kelvin. Sí. Profe, ahí tiene un error. Sí, la temperatura 2 es 15 Kelvin y la temperatura 1 es 30 Kelvin. Me equivoqué, perdón. 30 Kelvin. Bueno, en ese sentido, corregimos el dato, 30 Kelvin, y miro qué unidades puedo cancelar. Y las unidades que puedo cancelar tienen que estar haciendo operaciones contrarias. En ese caso, los litros que multiplican, los litros que dividen se cancelan. Los Kelvin que multiplican y los Kelvin que dividen se cancelan. Fíjate que la presión, que es la que me piden, debe quedarme en unidades específicas de presión, como las atmósferas, ¿verdad? Como las atmósferas.
Entonces en mi calculadora, me colaboran con eso, sí, porfa. Hacemos esa multiplicación. Mientras yo la voy haciendo acá en la mía, multiplico 1000 por 100 por 15. O lo que es de pronto más fácil, profe, 0 que multiplica, 0 que divide, 0 que multiplica, 0 que divide, 0 que multiplica, 0 que divide. Y simplemente multiplico, profe, 100 por 15 entre 15. ¿Y me va a dar cuánto? Si 5 por 3 es 15 y 15 que multiplica se cancela, me va a dar 100. Vamos a ver si es verdad. 100 por 15 entre 15. 100. Eso me va a dar 100. ¿100 qué? Atmósferas. Y aquí está el análisis final que tenemos que hacer. Bueno, debemos hacer. No suena obligatorio, pero sí a una justificación. 100 atmósferas. Ese es el dato final. Me voy acá atrás, perdón. Acá atrás. Presión 2, 100 atmósferas. ¿Qué encontramos? Encontramos algo que me está demostrando tres cosas. Este resultado me demuestra tres cosas. Primero, que no todas las leyes se cumplen. ¿Por qué? Porque mientras los volúmenes disminuyen, la presión permanece constante. ¿Eso es correcto? Falso. Falso, porque la ley de Boyle establece que el volumen es inverso a la presión, con temperatura constante. Ah, la temperatura es constante. Reviso valores. No, señor. La temperatura no es constante porque disminuyó. Disminuyó porque los volúmenes disminuyeron. Y en ese sentido, estoy encontrando que la presión ni aumenta ni disminuye, sino que permanece constante. Porque la presión 1 es exactamente igual a la presión 2. Eso me obliga a replantear lo siguiente. Según este ejercicio, voy a colocar un chulito para la ley que se cumple y una X para la ley que no se cumple. ¿Qué ley sí se cumple? Al menos la cumplen los valores. Si usted me compara volumen con temperatura, los volúmenes disminuyen, la temperatura disminuye. Pero ojo, si el volumen y la temperatura se relacionan, ¿cómo tiene que ser la presión? Constante. ¿Sí ves? La presión tiene que ser constante porque Charles-Gay-Lussac es un proceso isobárico. Decíamos en clase, ¿verdad? Si los volúmenes disminuyen en este caso, las temperaturas también lo hacen. Entonces se cumple ley de Charles-Gay-Lussac. Chulito para Charles-Gay-Lussac. Por punta y punta, diciéndolo de esa manera, se cumple tanto en los valores como en la condición que presión permanezca constante. Charles-Gay-Lussac. ¿Cuál no se cumple? Bueno, vamos a revisar los datos. Vamos a revisar los datos. Los volúmenes y las temperaturas cambian en el mismo sentido. Pero ¿qué es lo que no cambian? En el mismo sentido, temperatura con presión. Fíjate que las temperaturas disminuyen y la presión permanece constante. Entonces no se está cumpliendo Gay-Lussac, porque Gay-Lussac establece que presión y temperatura son directos y aquí no se está cumpliendo eso. Entonces, malo para Gay-Lussac. No se cumplió en los valores de esta situación. Y generalmente en una situación de estas sucede Gay-Lussac. Ajá, ¿y qué pasa con Boyle? Bueno, vamos a analizar qué le pasa a Boyle. Boyle me decía, si los volúmenes disminuyen, en este caso, a la mitad,
las presiones se duplican. O sea que aquí debió haberme dado 200 y no me dio 200, me dio 100. Entonces no se cumple Boyle-Mariotte, porque según estos datos, al comparar volúmenes y presiones, no cumplen ese rigor matemático que me establece la ley. Entonces, X también para Boyle-Mariotte. En una situación de esta, si yo busco ejercicios de este tipo en internet, vas a encontrar los que quieras, pero simplemente te dicen calcule presión no sé qué, si la temperatura no sé qué, y te ponen a hacer conversiones. Difícilmente vas a encontrar que analices qué ley se cumple, qué ley no se cumple. Y además, vamos a decir, lo voy a colocar aquí con un punto rojo porque es importante, ni el volumen, ni la presión, perdón, la temperatura, porque la presión sí se mantuvo constante, ni el volumen, ni la temperatura son constantes en este ejercicio. Y en combinada, asumimos que ni el volumen, ni la presión, ni la temperatura eran constantes. Entonces, en esta situación, se mantuvo constante los valores de presión, el uno con respecto al final, ¿verdad? Eso suele suceder si uno entra a analizar ley por ley dentro de todo el rigor del ejercicio. Si solamente nos quedamos en encontrar el valor de presión final, listo, eso pasa de agache. Sí, pero es que yo no me voy a contentar con saber que eso me va a dar 100. Lo que a mí me debería llamar la atención es 100, pero ¿por qué es 100? Es que mira que aquí los volúmenes, mientras disminuyen las temperaturas también, pero la presión se mantuvo constante. Esto es raro. Al contrastar esto con las leyes, vas a encontrar este análisis que hicimos aquí. Se cumple esta no, y esto no se mantuvo constante, lo cual me implica que la presión sí. La presión sí se mantuvo constante. Por eso, como la presión se mantuvo constante, se cumple Gay-Lussac con Charles. Se cumple Charles con Gay-Lussac porque la presión se mantuvo constante. ¿Ves? Bueno, en ese sentido era lo poquito que pudimos haber avanzado. Allá en presenciales, mira, 20 minuticos nos llevamos más mientras la cuestión está de la interrupción y eso, pero bueno, no, al fin no ingresaron y yo le mandé el link a la seño, no sé qué sucedió, ahorita hablaré con ellos por WhatsApp a ver qué pasó. En la próxima clase que nos toca mañana, que también es allá en alternancia, vamos a trabajar un escenario que es complementario con este, que es el escenario de la ecuación de estado. Entonces yo allí voy a involucrar densidad, voy a involucrar número de moles, voy a involucrar un valor constante, así como en matemáticas utilizan el valor de pi, en cálculo el valor de pi, que es una constante. En física utilizan el valor de por decirles algo, de la gravedad terrestre o la velocidad de la luz. En química utilizamos número de Avogadro y otros valores constantes. En gases vamos a utilizar un valor constante que vamos a denominar como, bueno, eso lo veremos mañana, como R, ¿cierto? Pero ya eso lo veremos mañana en ecuación de estado. Ok, vamos a dejar allí, son las 8:20 en punto. Dejamos allí, yo les voy ahorita que se acabe la clase, me desconecte, les voy a bajar la clase y se las voy a compartir, aunque ya a sus correos les debió haber aparecido esto, ¿cierto? Aquí tienes el link de acceso como archivo adjunto de las pizarras que utilizamos, incluso del video de la clase, ¿verdad? Bueno, entonces mañana nos vemos allá. Aspiramos que las cosas sigan mejorando con estas cuestiones tecnológicas y que se puedan resolver todos los inconvenientes que hemos venido presentando al comienzo. Es un proceso nuevo y hay que adaptarse a ese proceso. Se cuidan, por favor.
Bueno, Nos profe, vemos. chao. Que Chao. pase bien. Chao, igualmente. Chao, bendiciones. Chao, profe. Chao, que estés bien.